Bienvenidos, muy buenos días. Esto es News and Coffee, el Sweet and Coffee en la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la actualidad política. Yo soy Anderson Boscan, su servidor, a la espera de sus preguntas y comentarios. Tenemos hoy una mañana de doble pérdida para el vicepresidente Jorge Glass. Nada más hace 24 horas la Corte Nacional de Justicia le ha negado la posibilidad de gozar su pena en libertad con el pedido de suspensión condicional de la pena que planteaba su defensa. Y por cuerda separada al mismo tiempo, la Corte Constitucional ha dado paso a la segunda de las tres luces verdes que se necesitan para que el juicio político llegue por fin. Un año después de que se inicien los primeros pedidos, al Pleno de la Asamblea Nacional. Para analizar este y otros temas nos acompaña Patricio Donoso, gran amigo, pero sobre todo gran invitado, asambleísta por la bancada Creo, miembro del Consejo de la Administración Legislativa, uno de los hombres que empujó en el CAL este juicio político dormido en los laureles. Gracias, Patricio, por estar aquí. Muchísimas gracias, Anderson, por la invitación, por el rico café que estoy desde ya saboreando y, por supuesto, concordando en que el vicepresidente tuvo ayer doble derrota y vamos a ver cuáles son los desenlaces de las dos respectivas derrotas. La Corte Constitucional, empecemos por allí. Luego de la consulta popular y el bochorno de que la Corte no fuera capaz de dar un pronunciamiento por no escoger entre mamá y papá, ¿se puede entender que la Corte Constitucional ha dejado ya de responder al correísmo, entendiendo el correísmo como Rafael Correa? Algunos entienden que es así, que ya la Corte se ha liberado de las amarras que tuvo durante largo tiempo. Basta recordar que esa Corte se tomó 13 meses, Anderson, más de un año, para decirnos a los ecuatorianos, adiós, si ha sido constitucional la inconstitucional ley de comunicación, cuando todos sabemos que es inconstitucional, porque no es dable que en un país se dé una ley que castigue por lo que no se publica, no solamente por lo que se publica, se castiga por lo que no se ha hecho. En otras palabras, es una ley que castiga por los pecados no cometidos, la locura. Sí, sí. Y claro, es inconstitucional no solamente de fondo, sino de forma. Porque recuerdo claramente que el 14 de junio del 2013, yo tenía apenas un mes de legislador, se metieron temas 4 minutos antes de la votación, sin debate. Y quienes estuvimos en el periodo anterior sabemos que no hubo debate. Por lo tanto, la inconstitucionalidad que debe haber sido declarada por esta Corte Constitucional no la hizo. Le quedaron debiendo al país, como también le quedaron debiendo al país el no pronunciarse a tiempo con respecto a la consulta popular planteada por el presidente Moreno. En fin, esa Corte más o menos se ha resarcido, se ha sacudido las amarras y vaya que ha provocado el vencer el segundo escollo que tiene el juicio político. Que además lo ha hecho en tiempo récord. Tenían 3 días para preparar el dictamen, se ha tomado 1. Tenía 24 horas para convocar el pleno, se han tomado 2 horas. Yo creo que me escucharon cuando di el ejemplo aquel de que si Anderson Boscan tiene 30 días para matricular su carro, puede hacerlo en el primer día. Parece que por ahí fue la cosa. A lo mejor recordaron las buenas enseñanzas de Rafael Correa, que decía que había que hacerlo extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Copiado de un ex prefecto de Pichincha que tenía ese eslogan. ¿Ah, sí? Sí, ¿Quién claro. era? Me parece que Federico Pérez. Vale, bueno saberlo. La segunda luz verde en el proceso de juicio político despierta los cálculos para que el juicio llegue al pleno en los últimos días de este año o en los primeros del siguiente. ¿Qué es mejor para el país? Al calor de este rico café voy a hacer lo que los futboleros hacemos cuando nos acercamos al final de un campeonato. Calculador en mano, comenzamos a hacer cuentas de cuántos puntos debe hacer mi equipo, cuántos debe perder el otro para ser campeón o para ir a una Copa Sudamericana o Libertadores. Aquí, haciendo la analogía, todos estamos con la calculadora en mano para ver cuándo se realizará el juicio político. En mi opinión, y esta es una respuesta de orden político, creo que debemos llevar adelante el juicio. Porque no hacerlo sería tener una deuda enorme con el país en cuanto a la Asamblea Nacional se refiere. Y segundo, si el vicepresidente Glass, que está jugado, perdiese su calidad de vicepresidente por abandono al cargo, es como más o menos que se apruebe una ley por Ministerio de la Ley, sin debate. Yo creo que el país merece ese baño de verdad, de la cual tanto se habla, todo el mundo dice esa frase. Se dice la frase que hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción, pero al rato sentimos que nos roban el estilete y el bisturí bien afilado para hacer los cortes que ha menester. Por tanto, mi opinión es que debe llevarse adelante el juicio, porque en un país democrático
La fiscalización debe ser algo normal. Lo que pasa es que aquí algunos se asustan porque no ha habido fiscalización en una década, en 10 años. Bueno, traigo un ejemplo rápido. En España, por solo mencionar uno, el presidente del gobierno español rinde cuentas al Congreso de los Diputados todas las semanas y nadie se asusta. Aquí un se sistema llama parlamentario, ¿no? Claro, es otro sistema, pero en el fondo es rendición de cuentas de un funcionario público. Y el artículo 223 de la Constitución textualmente dice que no habrá funcionario público exento de rendir cuentas. Por Bueno, lo tanto, ayer en el vecino Perú, el presidente de PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ha pasado un juicio político que se ha abierto en 9 días con 28 firmas de diputados y que estuvo a punto de costarle el puesto presidencial. Así es, y aquí estamos además, un año bregando. No por un delito, esto. por una mentira. Así es, por una mentira. Y aquí estamos un año bregando porque recordará Anderson que este papelón mundial de Odebrecht, esta corruptela brutal, saltó hace un año. El 21 de diciembre del año pasado. Y el 26 de diciembre del año pasado hubo una primera solicitud de juicio político, o un primer intento de llegar a una solicitud de juicio político por parte de la Asamblea Nacional anterior. Exactamente, y resulta que ahí nos dijo el presidente Correa que habían cláusulas de confidencialidad con respecto a este caso. Y yo no podía aceptar eso. ¿Por qué? Porque desde chiquito me enseñaron que hay autores, cómplices y encubridores en el tema de un delito. Y aquello de cláusulas de confidencialidad con respecto a la corrupción me parece que se acerca mucho a aquello de ser encubridor. El juicio político tiene los votos necesarios para darse. Ayer estuvo aquí Elizabeth Cabezas del ala morenista Alianza País. No duda en que existan los votos suficientes, los 92 voluntades, para por fin destituir a Jorge Glass de la vicepresidencia de la República. Esto puede marcar un antes y un después en la política ecuatoriana porque abre la puerta por fin a los juicios políticos. La propia Elizabeth Cabezas ha convocado a rendir cuentas ante el Pleno de la Asamblea Nacional el procurador Diego García, a quien creo, la bancada de Creo, intentará llevar a juicio político. Elizabeth Cabezas ha convocado a la Comisión de Fiscalización al funcionario Carlos Ochoa, previamente destituido por Contraloría predeterminada su destitución, a quien también Creo intentará llevar a juicio político de la mano de Fabricio Villamar. ¿Se abre la veda a los juicios políticos 10 años después, Patricio? Así es, y sí quiero tomarme unos minutitos para hablar del clamoroso caso del señor Carlos Ochoa. Porque lo que ha cometido este señor en cuanto a abuso se refiere en estos años es enorme. El señor es juez y parte al mismo tiempo, y eso no es ético, eso no es moral. La ley de comunicación es mala, pero el ejecutor es peor, porque él mismo abre el expediente, él mismo revisa, él mismo sentencia, y en el caso de una apelación, él mismo atiende la apelación. Y no hay derecho, más allá de las acusaciones. Pero la atiende por control remoto, está en su despacho, lo he leído en una entrevista que le ha dado Diario La Hora, está en su despacho viendo por cámara la audiencia, porque y cuando está le cuesta mucho trabajo bajar la audiencia. Y como es un hombre, decía el Universo ayer, como es un hombre de experiencia televisiva, pues está muy acicalado para presentarse frente a las cámaras, pero no responde preguntas. No responde preguntas. El dueño de la ley de comunicación no responde preguntas a los comunicadores. Vaya, qué fantochada, ¿no? Más allá de eso, el movimiento Creo, y yo pedí hace 2 martes, hace 2 semanas, Anderson, la comparecencia del señor Ochoa. Gané la votación 61-57, pero no tuve los suficientes 69 para que se opere el cambio del orden del día y pueda yo argumentar. Es lo que promete la propuesta de Elizabeth Cabezas, de ser parte del morenismo. Sí, que venga el señor Ochoa a responder por sus abusos en el manejo de la ley de comunicación, pero también en el tema del uso de un carro, de los latisueldos, de algunos abusos bastante curiosos. Daban ustedes una rueda de prensa hacía 10 días en la sala de prensa de la Asamblea Nacional prometiendo esto de lo que hablábamos al principio, una lista de juicios políticos donde se inscribía el procurador Diego García, si no me equivoco era Mae Montaño quien iba a tomar allí la iniciativa, Carlos Ochoa que la va a tomar Fabricio Villamar, entendido, ¿a usted también? Sí, sin duda. Todo el mundo se quiere apelar por esa interpelación. Lourdes Cuesta me imagino que estará ansiosa. Todos. ¿Hacia dónde más puede llegar la capacidad de interpelación de la Asamblea? Que ahora, mientras la oposición ha pedido muchas cabezas, ha sido incapaz de conseguir una. Cuando se prohíbe el
servirse un cafecito a una persona porque eventualmente alguien se inventa que le hace daño, el momento en que se destapa la prohibición, la gente comienza a tomar café. Recordaremos la historia en los Estados Unidos cuando había la famosa prohibición. Cuando se levantó la prohibición se dio ese efecto. Hoy se está dando ese efecto. Hay una serie de funcionarios públicos que jamás rindieron cuentas a nadie, que hoy, como estamos viviendo otro momento, ya se abren, se destapan esas necesidades de llamarlos. ¿Me dice usted que los asambleístas van a salir con abstinencia de juicio político a cazar cuanta cabeza haya por ahí? Es que los casos que usted menciona, Anderson, son clamorosos. Por ejemplo, el caso del procurador. No hay derecho, pues, que el procurador, siendo parte actora del juicio penal al señor Glass, resulta que a la hora no asista a él y sus funcionarios se atrasan 7 minutos. Parece una broma de mal gusto. Eso tiene que responder el doctor García, el procurador general del Estado. En el caso Ochoa... Ha respondido en una entrevista con Diario El Universo, publicada hace más de 10 días, sí, diciendo, yo no me puedo meter en el cuerpo de alguien para que llegue temprano. ¿Cómo responde usted a una declaración así? Es que él tenía que ir, pues. A eso voy. Él tenía que ir. Tenía que meterse en su propio cuerpo. Pero claro, él es el procurador, él tenía que estar. ¿Cómo es posible que en el juicio más importante del año no asista y luego diga que por ahí algún funcionario se atrasó en tomar el ascensor? Suena a broma, pero una broma de mal gusto. Y el caso Ochoa, que usted que lo hemos comentado, y por supuesto que el caso central es el tema del vicepresidente Glass, quien, y me tomo 30 segundos, dejará de ser vicepresidente por cualquiera de los 4 caminos que yo he señalado. El primero, rápidamente, la renuncia. Porque nosotros le pedimos hace 3 meses la renuncia al señor Glass y nos hubiese ahorrado a los ecuatorianos la vergüenza internacional de tener un vicepresidente preso, sin funciones, eso sí con sueldo, y ahora incluso con una sentencia de 6 años y subiendo, porque cuando se inician aquellos juicios de orden penal mayores, posiblemente vaya por ese lado, porque la sentencia de 6 años involucra o incluye una petición de los jueces a abrir 8 procesos más. De que aperture 8 procesos de delitos gravísimos como peculado, cohecho, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Entonces allí las cosas se le van a complicar mal a este mal funcionario, se le van a complicar más, quise decir. Ese es el primer camino. No renunció. En Uruguay renunció el vicepresidente por un tema de $4.500 inherentes a una tarjeta de crédito. No es el monto, es el hecho. Y las comparaciones son odiosas, pero sí fue. Ese es el primer camino. El segundo camino, el juicio político, que es el que, en mi opinión, tiene que darse políticamente, por sus responsabilidades clarísimas o irresponsabilidades clarísimas en el manejo de las áreas estratégicas. El tercer camino es vía Carondelet. Vía Carondelet, exacto. El hecho de que se ha ausentado o ha abandonado el cargo por más de 90 días. Y aquí luego voy a hablar de lo que significan 3 meses o 90 días, porque la Constitución habla de 90 días. Y los 90 días se cumplen desde el 2 de octubre al 31 de diciembre, no al 2 de enero, porque son días, no meses. Es verdad. Y la cuarta, la referente a la destitución operada por la Contraloría General del Estado, y que está ahí pues esperando su resolución. Que el CAL ha hecho la pelotita para la Corte, ¿no? Es que ahí sí le doy la razón yo al presidente de la Asamblea, en el sentido de que el CAL no tiene las atribuciones de decidir sobre algo que ha resuelto el Contralor, es el plenario, y explico por qué. Porque el ente nominador del señor Glass es el pueblo. Es el pueblo, y los representantes del pueblo son los 137 legisladores y no los 7 miembros del CAL. Bueno, el CAL lo que tenía que hacer es pasarlo al Pleno, no a la Corte Constitucional a quemar tiempo. Tenía que pasarla al... Es que hay dudas o vacíos de orden legal o constitucional. Lo que yo creo es que tenía que habérselo hecho un poco antes. Pregunta Franklin Yacha, asambleísta Donoso. Dígame. ¿Por qué no proponen una ley para que se les retire la inmunidad y endurezcan las penas contra los corruptos? Lo hemos propuesto algunas veces. Desde el periodo anterior hemos presentado proyectos inherentes a acabar con, no la inmunidad parlamentaria, que es un derecho legítimo y necesario, muy necesario que tienen los legisladores, pero sí acabar con la inmunidad de los ladrones. Me explico. Actualmente, el seguimiento del dinero mal habido es complicado, porque no existe una ley o de exterminio de dominio, que ayer nos hablaba el fiscal, o de contratación de empresas internacionales expertas en el seguimiento, en el rastreo del dinero. A mí me parece que hay mucha impunidad, más que inmunidad,
mucha impunidad cuando los procesos duran tanto. En otros países ya están sentenciados muchísimos por el caso Odebrecht. Ya hay un presidente o expresidente preso como Ollanta Humala en Perú. Ya existen problemas serios. En República Dominicana solventaron el tema llegando a un acuerdo a través del cual devolvían los señores Odebrecht la plata. Aquí no hay nada. Ha pasado un año y si no fuese por la acción persistente de nuestro bloque y de la oposición, pues seguiríamos hablando de cláusulas de confidencialidad. Increíble, pero cierto. Paul Salinas nos remonta muy fuera de la política, pero en un tema de mucha coyuntura y mucho dolor. Buenos días, asambleísta. ¿Van a cambiar las leyes por los secuestros de las niñas, por lo que ha pasado con la niña Emilia de Loja? Muchas gracias por su respuesta. Es que la ley existe. Lo que no existe es la decisión de aplicar. Si la ley existe, porque hay tantos casos que nos están reventando en la cara en los últimos 6 meses. Porque ha habido una acción de opacidad enorme. Es decir, las autoridades han dejado pasar y pasar y pasar, como en efecto dejaron pasar los delitos sexuales a niñas, niños y adolescentes en los colegios, en las escuelas de danza, etcétera. Es que no es cuestión de generar leyes que ya existen, tenemos incluso sobredimensionamiento de leyes. Lo que falta es la decisión política de actuar y obviamente la acción de la Fiscalía con mayor oportunidad en estos clamorosos casos. Concuerdo con la persona que hace la pregunta, pero no se necesita una ley nueva para aplicarla, ya tenemos la ley. Bueno, hay sistemas que se necesitan, los sistemas de alerta Amber, por ejemplo, que funcionan muy bien en Estados Unidos, donde las 48 horas son claves. Son sistemas que nos dejan totalmente desnudos en Ecuador. Teníamos un vídeo de la niña, sabíamos quién la tenía, quién la había secuestrado. Claro. Lo que no tuvimos fue una reacción inmediata. La opacidad, a eso hacía referencia. Aquí la opacidad hace que un ministro de Educación se demore una eternidad, o quizás 2 eternidades, estoy haciendo una analogía, y dejan pasar las cosas. Pero no siempre la solución a los temas es vamos con nuevas leyes, cuando tenemos en exceso muchísimas leyes. El Código Integral Penal, el Código Orgánico Integral Penal, si fuese aplicado con rigurosidad, tendríamos mejores resultados en combatir estos casos y otros. Javier Moncayo, asambleísta, ¿cuándo incluirán en estos procesos de juicio político al jefe máximo de la banda de corrupción, Rafael Correa? No se le puede, de acuerdo a la Constitución, juzgar a un expresidente, porque en derecho público no se puede hacer sino solo lo que está escrito. Y la Constitución establece la capacidad de enjuiciar hasta un año después a los ministros. A cualquier funcionario menos presidente y vicepresidente. Exacto. Entonces, en la vida hay que ser correctos y decir la verdad. Y no hay que mentirle a la opinión pública. No se pueden hacer juicios políticos a ex vicepresidentes o a expresidentes. Ese es un tema de orden penal que corresponde a la Fiscalía y a la Corte Nacional de Justicia. ¿La van a empujar ustedes como bloque de oposición? Es que nuestro trabajo tiene que ser político. Yo soy una persona que digo lo que siento y con verdad. Yo no estoy para engañar a nadie. El tema de orden penal tienen que manejar los políticos. Los jueces en las denuncias, y los políticos tenemos que circunscribir nuestra acción a los temas de orden político, porque si no perdemos credibilidad. César Montúfar es un político y mire usted cómo empujó el caso de Glass. Y lo está haciendo muy bien y le felicito. Pero digo, que se puede empujar desde la política las áreas penales. Sí, de pronto es un camino, pero nosotros, por lo menos nosotros, estamos enmarcados en hacer las fiscalizaciones de orden político. Dejamos que lo penal, para no mezclar la política con la politiquería, dejamos a los jueces penales. FJ Cueva, si no hay juicio político contra un expresidente, me gustaría preguntarle qué papel jugó Rafael Correa en la corrupción del gobierno anterior. Cometió 2 serios errores que al final terminaron redundando en actos de corrupción. La primera, eliminó la necesidad o el requerimiento obligatorio de dictamen previo de la Contraloría para tantos y tantos contratos, porque se dio un libertinaje enorme en la contratación a pretexto de emergencias, de decretos de emergencia, sin pasar por el examen previo de Contraloría. Y lo segundo, mucho más clamoroso, estimado Anderson, lo referido a la famosa metida de la mano en la justicia, operada en una sabatina, me refiero, una consulta popular hecha en sábado, increíble. Sí. El sábado 7 de mayo, y tengo buena memoria para fechas, el sábado 7 de mayo del 2011 se hizo una consulta popular a confesión de parte, relevo de prueba, para meter la mano en la justicia, disfrazada de
defender la vida de los toros, de los gallos y la existencia de casinos. Parece broma, pero fue cierto. Recordará usted que para llamar a que esa consulta se apeló al sentimiento de la gente inherente a la vida de los toros y los gallos. Cuando faltaba, cuando solamente restaba... Argucias de la política es el mismo caso que la consulta popular que vamos a enfrentar para poder quitar del tablero electoral Rafael Correa y controlar el Consejo de Participación Ciudadana con la venia, incluso de todos los partidos de oposición, incluyendo el suyo. Se meten temas tan delicados allí como la explotación del Yasuní, que se puede hacer vía decreto, o aún peor, los delitos sexuales contra menores, que se puede hacer vía asamblea sin necesidad de consulta popular. Pero antes de contestar esa inquietud, teniendo la anterior, bastaba una regulación municipal para que no haya muerte del toro en plaza. Bastaba una regulación del Ministerio de Turismo para que no existan casinos. Por lo tanto, eso sí fue una metida de la mano en la justicia a través de dos pretextos bastante ridículos. En cuanto a su inquietud última, no se olvide que el movimiento Creo peleó desde el año 2014 y luego en el 2015 la no reelección indefinida. Yo fui parte de la comisión de enmiendas para evitar la reelección indefinida, que a decir, por ejemplo, de Mújica, que es un expresidente uruguayo que no es de mi línea política exactamente, sino de la contraria, decía que era monárquica. Y sin embargo, aquí se trabajó durísimo, a un costo multimillonario, la reelección indefinida. Yo me opuse, y Guillermo Lasso, con todo el bloque de Creo y todos los actores de Creo, fuimos por todas las ciudades del país haciendo campaña por limitar esa enmienda a la Constitución. A tal punto, tuvimos éxito, Anderson, a tal punto que al inicio de la petición del expresidente Correa de activar la reelección indefinida, había un 70-80% que creía que era un hecho consumado la reelección indefinida. Terminó al final, en diciembre del 2015, dándose la vuelta. Nosotros la logramos, a tal punto que el expresidente Correa metió una transitoria para evitar el bochorno de perder una elección, porque la reelección indefinida había tenido un rechazo del 84%, de tal manera que no es nuevo para nosotros de luchar por la no reelección indefinida. Y ahora que el presidente Moreno... No, o sea, así yo no voy. Yo a lo que voy es que argucias políticas tienen todas las consultas populares. O sea, la tuvo la del 2011 con lo de los gallos y la tiene esta con lo del Yasuní. Pero es mucho mejor el que se le consulta al pueblo a hacerlo sin consultarle al pueblo, porque no es menos cierto que hay temas, más allá del tema Yasuní, que eventualmente puede usted tener razón, pero hay el tema de la eliminación o derogatoria de la ley de plusvalía, que es terrorífica. Que la puede hacer la Asamblea Nacional si no trabaja. No tenía los votos. Eso supongo yo que es el argumento que tuvo el entorno del presidente Moreno para mandarle a consulta, porque quiere, me imagino, asegurarse de que se derogue semejante perversa ley, y supuso que quizás no tendría los votos necesarios en la Asamblea y le consulta, en vez de consultarle a la Asamblea, le consulta al pueblo. Guille Páez Urbano, asambleísta Donoso, buenos días. ¿Qué impacto tendrá en la Asamblea Nacional el nuevo vicepresidente electo o la nueva vicepresidenta? Yo diría que, y repito la frase de alguien que me lo dijo hace pocos días, una vez concluida la consulta popular y nombrado el nuevo vicepresidente o vicepresidenta, empezará a gobernar realmente el presidente Moreno, porque hasta ahora ha estado atado a ese correísmo del cual está zafándose, pero no terminará de zafarse sino después de la consulta popular con el sí, si es que este triunfa, y yo espero que sí, y dos, con un vicepresidente que tenga otro perfil. Y alguien también me preguntó... ¿Cuál es el perfil de ese vicepresidente? Solo le voy a decir una palabra con respecto a esa pregunta, que ya me la han hecho algunos periodistas. Una sola palabra. El único perfil clave para el nuevo vicepresidente, sea hombre o mujer, es honesto. Punto. Honesto. Más allá de que debe ser un hombre o mujer inteligente, preparado, que tenga su cierto recorrido. Son cosas que pueden decirse sí o no. Pero lo que sí es indeclinable es que el próximo vicepresidente de la República sea una persona honesta. Estamos hartos de tanta corrupción. ¿Debe ser una persona de Alianza País o debe ser una persona que genere concertación con la oposición? Yo creo que debe ser alguien de confianza del presidente Moreno. Debe buscarse él un vicepresidente. Sí, claro, por supuesto. Y si no, examine usted los ejemplos relativos a presidentes que no tuvieron que ganar una elección para nominar a su vicepresidente. Por ejemplo, Fabián Alarcón puso a una persona de su confianza, que posiblemente la opinión pública casi ni se acuerda. Alfredo Palacio, cosa igual. Gustavo Noboa, cosa igual. Es decir, aquellos presidentes que, una vez puestos en Carondelet, tenían que remitir una terna a la Asamblea. Todos nombraron, y con acierto, a personas de su confianza.
¿Cree usted que la terna logrará, una pregunta difícil porque jugamos con la especulación, pero logrará tener aceptación en la Asamblea Nacional? Se lo pregunto porque ahora se abre un escenario de mayorías móviles en el que el morenismo junto a la oposición sí que puede alcanzar una cantidad suficiente de votos para hacer prácticamente lo que quiera. Ajá. Sí. La terna necesita la aprobación de la Asamblea Nacional para que el primero de la terna, o alguien de la terna sea electo. Si no pasa el primero de la terna en 30 días. ¿Cree usted que nos enfrentamos al primer escenario o al segundo? Mi papá solía decir que no hay preguntas difíciles, Anderson. Las difíciles son las respuestas. Y aquí viene la respuesta a su inquietud periodística. Si me dan a escoger cuál creo yo que va a ser el escenario que se dé, entiendo que podría suceder que por ministerio de la ley el primero de la terna sea el ungido vicepresidente de la República, porque va a ser difícil, me imagino yo, para un oficialismo cuarteado, el ponerse de acuerdo en la posición de cualquiera de los tres que sean parte de esa terna. Y bien podría suceder, no digo que sea el ambiente ideal, pero ya que me pregunta usted, me parece que hay más posibilidades porcentuales de que se dé lo segundo, que el primero de la terna sea porque no se pusieron de acuerdo los legisladores. Darío Javier Torres, ¿aprobarían ustedes a que sea vicepresidenta la mismísima esposa del presidente Moreno? No. Yo creo que tampoco él se atrevería a incluirla en la terna. Ya lo hizo Perón, pero de otra manera. Pues Perón pero... en Argentina lo hizo de otra manera, le puso a María Estela Martínez de Perón como su binomio, fue vicepresidenta. A la muerte de Perón ascendió a la presidencia la señora María Estela Martínez, viuda de Perón, y fue un gobierno desastroso. Yo no creo, además, no digo que la señora Rocío González no tenga capacidades, pero me parecería... Bueno, hay cosas de forma que se tienen que guardar. Sí, hay que guardar las formas, yo no creo, y el presidente Moreno estoy convencido que no lo va a hacer, porque eso sería una posición no muy lógica en un país que intenta ser democrático. ¿Hacia dónde debe mirar la Asamblea Nacional una vez transcurrido el juicio político y fenecido a Jorge Glass como vicepresidente de este país? Porque en los 7 meses que vamos, este país ha estado congelado a la espera de que el señor deje el cargo. Lo he repetido en múltiples ocasiones. Las primeras 5 noticias de todos los noticieros de radio, de todos los noticieros de televisión e incluso la prensa escrita han copado las primeras 5 noticias el apellido Glass y la corrupción. Pero es que es increíble, usted pone cualquier radio que transmite noticias o cualquier canal de televisión, las primeras 5 noticias: Odebrecht, áreas estratégicas, el tío Rivera, Glass, el fiscal. Ya basta. El país tiene que voltear la página con la salida de este mal funcionario, por cualquiera de las 4 vías que relatamos hace pocos minutos, y empezar a hablar de generación de empleo productivo. Firmar acuerdos comerciales, Anderson, con los grandes bloques más allá de la Unión Europea, que ya se lo hizo a regañadientes, déjeme decirlo, pero ya es hora que se establezcan nuevos sistemas de producción, generación del empleo productivo, atraer la inversión extranjera, el darle mejores posibilidades al ecuatoriano que no tiene trabajo, generar riqueza para ser repartida. Ya basta, debemos voltear la página, y es una de las razones por las cuales hace 3 meses le pedimos al señor Jorge Glass que presentase su renuncia para liberarnos de la vergüenza internacional de tener un presidente preso y ahora sentenciado. Un país pequeño como el Ecuador, pero grande en corazón, tener esa vergüenza francamente molesta. Presos, sentenciados, sin funciones y cobrando sueldo. Y de vacaciones. Y bono. Una pregunta: si desaparece el CAL luego de la consulta, ¿qué pasará y quién elegirá a las autoridades como fiscal, contralor? ¿Cómo se manejarán sin dejar que manipulen ese proceso? Me parece que se refiere a la CPC, al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, porque leyó usted CAL. Sí. Y no, se refiere a... Sí, una pregunta de Freddy Vera. Así es, yo creo que, hecha la corrección, lo que va a suceder es que va a haber un Consejo de Participación de Transición, de acuerdo a la pregunta, en el evento que ganase el sí, y esa conformación tendrá que ser muy meticulosamente estudiada por el presidente, porque... Una conformación que escoge totalmente a dedo el presidente de la República. Pero eso es... Y que ustedes están de acuerdo con que él la escoja a dedo. Yo pienso que es lo menos malo. No es que estoy de acuerdo, yo no hice las preguntas. Bueno, no hice pero usted participó en una campaña que dice 7 veces sí. Sí, porque es lo menos malo con respecto a la conformación de la comisión el hecho de que se dé una transición. Peor sería que el nombramiento nazca del
de los grupos políticos, porque allí sí no habrían acuerdos. Yo creo que es un paso no tan bueno, pero más o menos necesario. ¿Pero confía usted en lo que puede hacer un consejo de participación ciudadana de transición escogido por el presidente Moreno directamente sin necesidad de negociar con el Parlamento? ¿Y cómo es el actual? Bueno, a eso voy. Ahora soy yo el que le hago la pregunta. A eso voy. Vamos exactamente a salir de un consejo correísta a uno morenista. Con la diferencia que el actual no es transitorio, el que venga será transitorio, y eso ya le da su cierta posibilidad a que las cosas se hagan mejor. Transitorio sin límite de tiempo, ¿ah? No, un año. Un año. ¿Un año? Un año, sí. Me voy a estudiar su respuesta. Okay. Edu López, ¿se puede poner a José Serrano como vicepresidente de la terna? Y la segunda pregunta, ¿ustedes apoyarían un escenario como ese? Es decisión del presidente Moreno. A mí no me gustaría meterme en la cabeza del presidente. Pero es una posibilidad real. Todo ecuatoriano puede estar en esa terna. Todo ecuatoriano que cumpla los requisitos de la edad y no esté inmerso en casos de corrupción, que no haya perdido sus derechos de ciudadanía. Todo ecuatoriano, incluido el presidente de la Asamblea. Todo ecuatoriano menos Jorge Glass, evidentemente. Sí, evidentemente. De tal manera que ahí sí no me gustaría, como decimos los quiteños, entrometerme en el tema de la decisión del presidente, porque es de su absoluta incumbencia. Jorge Enrique Naula, doctor Donoso, la generación de empleo e inversión extranjera no se puede hacer si tenemos un gobierno que aún tiene la semilla del anterior, que fue cerrar todas esas posibilidades, secuestrando el empleo del lado gubernamental y abarrotando de burócratas al país. Estoy de acuerdo y voy a ampliar la respuesta. Para generar fuentes de trabajo y empleo se necesitan varias acciones. Primera, liberarnos del atavismo de que no podemos sentarnos con los norteamericanos a negociar un acuerdo comercial. Los norteamericanos no están interesados en negociar un acuerdo nosotros comercial. Sí, yo dije en campaña que si fuese, y lo dijo Guillermo Lasso, que si Guillermo Lasso fuese presidente, lo primero que haría en cuanto a los Estados Unidos es decirle al señor Trump: mire, señor Trump, su país tiene un acuerdo comercial con Colombia y con Perú, ¿por qué nosotros no lo tenemos? Le planteo, señor Trump, que nosotros nos incorporemos al acuerdo comercial firmado entre su país, de Estados Unidos, y Colombia y Perú, tal y como lo hicimos con la Unión Europea. No nos engañemos, con la Unión Europea perdimos la autonomía de negociar un tratado. No fue así, nos incorporamos, nos adherimos a lo que otros, digo un quiteñismo, nos dieron firmando. Pues yo creo que es mejor adherirse a lo que nos dieron firmando los colombianos y peruanos con Estados Unidos, que no tenerlo. Yo fui parte, como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, hace 10 años ya, del tratamiento del acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y estuvo listo, Anderson, estuvo listo. El caso Oxy tiró abajo esa negociación. Colombianos y peruanos sí lo firmaron. Y yo me acuerdo que daba un ejemplo, que lo reitero ahora, y les decía a los negociadores: nosotros tenemos mejores flores que las colombianas, pero los colombianos venden más flores que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no tienen que pagar el 6.8% de aranceles en la venta de las flores. Nosotros sí. A mí me parece una torpeza no haber firmado el acuerdo comercial en aquel entonces, y ahora deberíamos hacer lo que acabo de manifestar. ¿Cómo califica la gestión de las relaciones exteriores durante el gobierno de Moreno, a cargo de María Fernanda Espinosa, con un servicio exterior que sigue utilizando como desagüe precisamente eso, la representación diplomática del país? Me refiero, por ejemplo, que el primer intento por nombrar un embajador en Estados Unidos sea Alexis Mera, quien no merece ni siquiera una contestación del gobierno americano. Gravísimo error haberlo nombrado de embajador al señor Alexis Mera. Yo desde el inicio, cuando apareció ese nombre, me dije a mí mismo y les dije a mis coidearios: esto no puede pasar, porque me parece un serio error. Yo creo que debió haberse pensado en un funcionario de carrera. Y recuerdo que hablé en relación a Luis Gallegos Chiriboga, que fue embajador cuando aquel impasse relacionado con el haberle votado al embajador de los Estados Unidos por el tema Snowden, increíble pero cierto, se le votó al embajador a los Estados Unidos.
creo que fue por el caso Snowden, y luego los americanos le votaron a nuestro embajador. Ahí teníamos un embajador de carrera, deberíamos tener un embajador de carrera, y ahora entiendo, no sé si hay un anuncio sí, ya con respecto a Francisco Carrión, que es un diplomático, sí, un diplomático de carrera, de canciller de la República, ¿no? Exacto, a mí me parece un acierto que vaya ahí porque es un funcionario de carrera. Es decir, en temas diplomáticos no se puede jugar. No se puede, sobre todo a países tan importantes, a los grandes, a los que tenemos grandes relaciones de orden comercial y demás, nombrar personas que no tengan carrera diplomática, porque hay que ejercer la diplomacia con la experiencia de caso a fin de tener éxito. Serio error se cometió con el señor Alexis Mera. Hombre, y querían repetir el error porque estaban tanteando la posibilidad de enviar a Richard Espinosa como representante a Italia. Yo creo que lo de Francisco Carrión debe dar el ejemplo a la actual Cancillería de que hay que ir por el lado seguro. En esto no se puede jugar, tenemos que jugar con diplomáticos de carrera, porque para ellos son de carrera. Si usted necesita arreglar su auto, Anderson, no le lleve a un peluquero su auto, llévele a un mecánico. Evidentemente. Gloria MH, la canciller María Fernanda Espinosa es coidearia de Maduro, eso explica por qué anda tan perdida. La posición de Ecuador ante Venezuela... Equivocada. Hombre, pero tenía un cambio asambleísta, ¿no? O sea, han pasado de ser un cachiporrero que dice todo sí cuando se trata del chavismo a por lo menos tener la decencia de abstenerse. Yo creo que el Ecuador tenía que haber sido más firme, aún en el gobierno anterior. No lo hicieron por temas de orden ideológico, absurdo. Pero defender a Maduro es una insensatez. Porque el señor Maduro, que tiene petróleo, enormes cantidades de petróleo, ha sometido a su país a tal tormento que no tienen medicinas, no tienen alimentos, viven una pobreza brutal. Hay que ver en las calles de Quito, pues como están los venezolanos vendiendo pequeñas cosas, gente que tiene... O haciendo entrevistas. O haciendo entrevistas, y el caso presente lo estamos viendo aquí. En otras palabras, es miserable la acción de este dictador Maduro, que tiene incluso el apoyo de algunos presidentes latinoamericanos. Yo escribí un Twitter hace algunos meses diciendo, no hay derecho que muchos presidentes latinoamericanos no hayan tomado una acción dura contra el dictador Maduro. Es increíble, pero, y me permite la opinión pública un ejemplo un poquito grotesco, pero es la verdad. No hay toallas sanitarias para las mujeres en Venezuela, y hay un señor Maduro que dice que vive en democracia. No hay derecho. Volviendo al Ecuador, es usted uno de los nombres que genera mayor conciliación en la Asamblea Nacional, siendo miembro de la oposición. Con ese antecedente, entendiendo que usted, por ejemplo, se vio muy claro en la sesión de designación de vocales del CAL, tuvo usted los votos necesarios, gracias precisamente a la figura conciliadora, aunque opositora, que tiene frente a Alianza País. Usted pertenece a un partido, sin embargo, que es el único oposición que no se ha sentado a la mesa del diálogo. ¿Le parece no cierto o cree que es un camino equivocado de su partido? No, es un camino equivocado del gobierno, no haber alentado un diálogo mucho más franco con los demás movimientos políticos, incluido el mío. Yo le agradezco mucho por las opiniones que ha vertido sobre mí. Yo soy conciliador, pero soy firme en mis opiniones políticas, y lo que le decir, y le digo a la opinión pública con verdad, con humildad, yo sí me hago respetar, y es por eso que el oficialismo me respeta, porque soy un hombre que a su vez respeta la opinión de los demás, y eso ha provocado que a mí se me respete. No hubiera tolerado nada diferente, y si es que yo tengo capacidad de diálogo es precisamente porque sé hablar y sé escuchar. Pero es también un asambleísta que puede sentarse a la mesa con casi cualquiera del Parlamento. Claro, todos somos ecuatorianos. ¿Por qué su partido no se ha sentado a la mesa con el presidente de la República? Eso hay que preguntarle al presidente de la República. No sé si le habrá invitado o no al presidente de mi movimiento, no le he preguntado. Pero ni han buscado ustedes un acercamiento. Eso habría que preguntarle al presidente de mi partido. Yo lo que puedo responder es por mis acciones, y mis acciones siempre son encaminadas a dialogar con todo el mundo. Mire, todos somos ecuatorianos, pues, y todos cuando la selección ecuatoriana juega estamos tratando y empujando de que gane, y en la política debería ser cosa igual, al menos desde mi punto de vista. Para cerrar el tema y que no me toree y me dé una respuesta concreta. Es que también soy medio torero. ¿Usted es partidario de que Creo tenga un diálogo con el partido de gobierno o con el gobierno? Yo soy partidario de que el gobierno del presidente Moreno
atienda más los requerimientos de todos los movimientos políticos, de las cámaras. No se olvide que yo fui dirigente gremial por muchos años, y frente a ello se puede aperturar un diálogo. Un diálogo no puede estar aperturado para tomarse una foto, sino para conversar seriamente, por ejemplo, con respecto a la ley económica, que está por ser aprobada, el veto me refiero, y temas de coyuntura clave para el futuro del país. Yo no soy de aquellos... ¿Los diálogos que se han abierto han servido para algo en estos 7 meses? Al principio sí, porque provocó que las cámaras, y yo soy muy cercano, como dirigente gremial que fui, provocó que se aperturaran las opiniones entre gobierno y los dirigentes gremiales, y se puedan haber dicho varias verdades, pero al final del día se dañó ese diálogo. Yo creo que hubo gente con ciertos criterios políticos medios enquilosados en el pasado, y dijeron, no, ¿cómo podemos darle a la banca privada el manejo del dinero electrónico? Y empezó a dañarse el diálogo, cuando lo sensato es evitar el monopolio estatal del Banco Central que le hubiese puesto, y todavía estamos en ese riesgo, en serio riesgo a la dolarización. Asambleísta, cerramos este espacio como cada mañana con una lista de nombres. Usted me dirá lo que se le venga a la cabeza cuando escucha nombres como el de Patricio Rivera, nuevo superintendente de Economía Popular y Solidaria. Serio error el haberle colocado en esa posición al señor Rivera. Le hizo mucho daño en el manejo de la economía del país. Soledad Buendía, miembro del CAL, que se retiró de la sesión en la que se decidió el juicio político a Jorge Glass. Yo no le vi en esa sesión, en mi opinión no asistió, dicen algunos que sí estuvo, pero por supuesto no puedo estar de acuerdo con su posición, aunque la respeto, por supuesto. Jorge Glass, vicepresidente sin funciones y en la cárcel. Uno de los peores funcionarios que ha tenido la historia del Ecuador. Alexis Mera. Un abogado de muchos años que sirvió al febrescorderismo en su momento y luego al correísmo. A mí me parece inaceptable aquello. Finalmente, Patricio Donoso. Un hombre serio, respetuoso, que se ha hecho respetar por todos quienes opinan diferente, porque este señor Patricio Donoso ha sabido respetar a los demás. Gracias por estar aquí, Patricio. Anderson, encantado. Gracias a ustedes por conectarse, sus preguntas, sus comentarios. Nos veremos el martes, ¿verdad? Martes 26, después de Navidad, a ver quién se levanta para mirarnos con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.